Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos dando inicio a esta sesión donde estaremos hablando de qué es la gestión educativa. Nos alegra muchísimo saludarlos y sobre todo porque sé que les interesa mucho este tema de la gestión educativa. Para algunos docentes, el hecho de tener la oportunidad de constituir sus propias instituciones, de arrancar sus proyectos desde una visión de la educación totalmente diferente a quienes ya tienen sus instituciones o son directivos o dueños de sus instituciones. Obviamente este tema de la gestión educativa es muy importante y sé que les interesa y pues estaremos hablando hoy de qué es esa gestión educativa. Es muy importante y sobre todo para las personas que están pensando en tener sus propios proyectos educativos o que ya tienen una institución y quieren fortalecer los procesos, también está muy bien. El tema es saber qué es la gestión educativa y por qué es tan importante, por ejemplo, para neuroeducación positiva, hablar de este tema de la gestión educativa. Y resulta que muchas instituciones quisieran hacer cambios en su institución o quienes están apenas formando sus proyectos, pero saben que la educación tradicional no funciona, que hemos aprendido con el lema de la letra con sangre entra y que eso definitivamente. Nosotros ahorita en la mentoría que se llama Líderes Transformadores de la Educación, tenemos 3 grupos de líderes, ¿no? Entonces, un grupo que son las personas que apenas están iniciando la constitución de su colegio, están haciendo toda la documentación, toda la formalidad para crear su colegio, pero bueno, ahí era donde les quería enlazar el tema de por qué la gestión educativa y por qué la neuroeducación, porque son directivos o dueños o docentes que quieren tener en sus instituciones un modelo pedagógico basado en la neuroeducación. Entonces, por eso están en este proyecto. Entonces, estos 3 grupos de líderes que están con nosotros trabajando toda la gestión académica están divididos en estos 3 grupos, porque el primero son los dueños de instituciones o docentes o directivos que apenas están iniciando con su proyecto. Entonces están desde toda la formalidad, pero quieren que su proyecto educativo institucional PEI esté basado en la neuroeducación, ¿sí? Porque saben que no van a crear una institución educativa con la que van a seguir con la educación tradicional, obviamente no. Entonces, lo maravilloso es que están teniendo en cuenta pues todas las recomendaciones que nosotros les hacemos desde la neuroeducación de cómo tener un enfoque pedagógico basado en la neuroeducación que le aporte valor y crecimiento a sus instituciones, porque es que eso es lo otro, o sea, no es solamente los beneficios desde la gestión académica, sino cómo también el poder aplicar un modelo pedagógico efectivo ayuda a crecer, a avanzar a las instituciones. Hay muchas instituciones en este momento que se han quedado estancadas, que han tenido desafíos, incluso muchas instituciones desaparecieron en la pandemia. Personas que definitivamente cerraron y no volvieron a abrir las puertas de sus instituciones, como otras que están surgiendo ahorita, pero ya desde un modelo pedagógico efectivo como lo es el basado en la neuroeducación, que toma otros elementos, obviamente, de pronto de otras corrientes pedagógicas, pero que va muy orientado a la base y al principio de la neuroeducación, que tiene que ver con las emociones. Entonces es importante para quienes son directivos, dueños de instituciones o docentes que quieren formar sus propias instituciones, tener muy en cuenta que no tiene sentido continuar en una institución o arrancar o iniciar una institución con un modelo pedagógico que no les aporte, con un modelo pedagógico que definitivamente
los deje yendo como en un ciclo en el que no están avanzando, ¿no? Aquí nosotros en este programa de mentoría Líderes Transformadores de la Educación les contaba que tenemos esos tres grupos: los que están iniciando, los que ya llevan un tiempo con sus instituciones, hablo entre 1 a 3 a 5 años más o menos, y el tercer grupo son las instituciones que ya llevan 5, 10, 15, 20, 30, hasta más años, que han venido de pronto con una educación tradicional de la cual ya se han dado cuenta que no funciona, que definitivamente los desafíos que tenemos cuando aplicamos un modelo tradicional con nuestros estudiantes, con los mismos docentes, desde la misma gestión administrativa, directiva, comunitaria, ya se presentan muchas dificultades. Porque, por un lado, la desmotivación y la apatía por parte de los estudiantes, ¿no? La preocupación o el desgaste de los docentes, por otro lado, en saber, bueno, ¿y cómo voy a orientar a mis estudiantes que se sientan motivados, que haya un aprendizaje significativo, pero que además los padres de familia estén contentos, estén satisfechos, estén también motivados para ayudarlos en su proceso? Para ustedes que estamos aquí, ¿qué es la gestión educativa? Digan, bueno, eso tiene que ver como solamente con la dirección, eso no tendrá nada que ver con lo académico, o cómo es, cómo lo ven ustedes. Digan, bueno, a mí me parece que la gestión educativa, o también pueden decir, no, es que solamente lo académico. ¿O qué creen ustedes que es la gestión educativa? ¿Por qué será importante? También sería otra pregunta. ¿Por qué es importante la gestión educativa? ¿Será que si yo solamente como dueño o director de una institución me enfoco en la parte académica y bueno, lo que hacen, pero descuido como la parte administrativa, de estrategia, de visión? Efectivamente, la gestión educativa tiene 4 componentes generales. De ahí pues se desprenden otras cosas que son también importantes, pero digamos que esas 4, sí, la más importante obviamente es la gestión que nosotros llamamos académica o pedagógica, que en sistemas de gestión de calidad, porque también hay instituciones que tienen este proceso de gestión de calidad. En procesos de gestión de calidad también se habla que la gestión académica es la parte misional, o sea, es la misión de esa empresa como tal, porque sabemos que las instituciones privadas pues son empresas, ¿no? Entonces, desde esa parte, vista desde esa parte como empresa, la parte misional, lo más valioso de esa empresa es la gestión académica. Es donde se desarrolla la actividad principal, porque es la gestión académica y pedagógica, es la más importante para una institución educativa. De hecho, aunque las instituciones públicas no se manejen, pues las maneja el Estado, pero de una u otra manera para ellos también es importante, debe ser lo más importante, la gestión académica, ¿sí? Y pues es ahí donde entran en juego todos los docentes que se preparan día a día con la neuroeducación. Efectivamente, la gestión educativa es la que permite el fortalecimiento de las instituciones desde esos 4 aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Está la gestión directiva, que obviamente es importante que haya una cabeza, que haya un líder. Por eso nuestro programa de mentoría se llama Líderes Transformadores de la Educación, porque son esos directivos quienes son los líderes de llevar como toda la dirección hacia dónde vamos. Porque qué tal uno se suba, por ejemplo, a un bus o a un medio de transporte, bueno, ¿y para dónde vamos? No sé, lléveme, pero no sabemos a dónde.
exacto, sucede lo mismo en una institución. Debemos saber hacia dónde vamos, debe haber una cabeza líder y alguien que direccione obviamente los procesos y lo que ocurre en la institución, la toma de decisiones importantes que impliquen también pues a la comunidad. Entonces está la gestión directiva, está la gestión académica o pedagógica, que es la que hemos venido hablando también, está la gestión financiera y está la gestión comunitaria, que incluye también a los padres de familia, a los docentes, a la comunidad, al contexto, porque hacen parte de una institución. Es algo que no podemos dejar a un lado, porque sí o sí es muy importante que ellos estén dentro de una de esas gestiones, que de alguna u otra manera tienen que aprender a delegar algunas funciones para que les permita tener ese espacio de visión estratégica, que por cierto le corresponde también a la gestión directiva. Entonces siempre tener un norte claro, la misión y la visión. Nosotros trabajamos en nuestro programa de mentoría de líderes. De las primeras cosas, las primeras temáticas que trabajamos es el horizonte institucional, la misión, la visión, los valores institucionales, hacia dónde estamos y hacia dónde vamos con la institución, que si tenemos que ajustarla, que si tenemos, no, que nosotros teníamos una visión y esa visión estaba para el 2020 o para el 2021, para el 2022, ya tenemos que tener una visión nuevamente a 5 o más años que nos lleven esa proyección. No podemos quedarnos pensando si se nos cumplió la misión y bueno, ¿y qué va a pasar los siguientes años? ¿Cómo vamos a encaminar todo nuestro proyecto, estudiantes, docentes, padres de familia, hacia el cumplimiento? Que ocurre también con mucha frecuencia, y es que no están alineados, y es uno de los trabajos que nosotros también les orientamos a las instituciones, no están alineados la misión, la visión, los valores con el proceso académico. O sea, por un lado está la misión, la visión, por allá bien guardadita en la oficina del director, y la gestión académica, pedagógica, haciendo otra cosa totalmente diferente a lo que la misión y la visión nos tiene estipulados. Entonces, siempre tener en cuenta que esa alineación y esa pertinencia de todos los miembros de la comunidad, por saber, por conocer y por vivir cuál es esa misión del colegio. Yo me he tomado la tarea en redes sociales de preguntarle a los docentes si conocen el horizonte institucional del lugar donde trabajan, y si les digo, más del 90% no lo conocen. Pero más grave todavía, bueno, que no sepan la misión, la visión. Incluso una profe me decía, yo he visto, hay una cartelera de la misión y la visión, está en un pasillo. Llevo años en ese colegio y nunca me daba la tarea de leer esa misión y esa visión. O sea, si ya un docente habla desde esa perspectiva, es porque no se ha interiorizado, y no es como que se la tengan que saber de memoria, como que repetirla sin sentido, sino es porque debe estar tan interiorizada, tan en la vivencia, decir, es que esta es la misión de esta institución, y si yo trabajo acá es porque la estoy viviendo en el día a día. Que también tengo la proyección de la visión, a que es una institución de formación integral, que es una institución que le está apuntando a altos estándares de calidad educativa. Pero si yo no sé cuál es la misión y la visión como docente, pues también tengo que hacerme ese cuestionamiento, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros hacer que ese horizonte institucional, misión, visión, valores, esté interiorizado en toda la comunidad, en los docentes, en los padres de familia, en los mismos estudiantes, que conozcan cuál es el propósito de su institución? Ah, no, que el propósito de mi institución es hacer
formar profesionales en el área técnica, en el área pedagógica, en el área comercial, pues dependiendo de los grados que tenga cada institución, ¿no? Es importante pues también que de acuerdo a eso lo vayamos analizando, porque hay instituciones, por ejemplo, solo de preescolar, instituciones que van solo hasta primaria, instituciones con secundaria y con procesos ya avanzados, incluso difiere muy mínimo en los diferentes países de Latinoamérica. Generalmente tenemos cosas muy similares en nuestros sistemas de educación. Ya donde se hace un poquito diferente ya es, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, ya ahí sí se nota un poquito más la diferencia. Pero por ejemplo, nosotros que tenemos estudiantes de Latinoamérica, encontramos en su gran mayoría pues similitudes. Hay algunas cosas que los hace un poquito diferentes, pero realmente no son muchas. El no apropiarnos de esa misión, de esa visión y en ese cumplimiento diario. Que si yo en la misión estoy hablando de que la institución va a llegar a un nivel de estándar de calidad, pero si lo que yo hago no está enfocado a ese, sino que medio les habla a los chicos, sí, y se aprendió, como dijo una profe una vez, dijo, el que aprendió y el que no, mire a ver qué va a hacer, porque a mí me pagan igual, aprenda o no aprenda. Con mucha tristeza que un docente diga eso, pero que los hay. Y en este mundo de instituciones donde yo me muevo, pues escuchar ese tipo de expresiones pues ya no se me hace raro. Que sí me duele, que sí me afecta, obviamente, porque yo trabajo en pro de la calidad educativa, no solamente de las instituciones de Colombia, sino pues a nivel de Latinoamérica. Por eso preparamos a docentes en neuroeducación, por eso orientamos a los dueños y directivos de las instituciones educativas para que tengan las herramientas y las estrategias adecuadas para dirigir ese barco en el que todos vayan remando para el mismo lado. Porque generalmente lo que ocurre con las instituciones, y ahí la importancia de la gestión educativa, es que yo como director voy remando para un lado, resolviendo lo urgente, pero descuidando esa visión estratégica de la institución hacia dónde queremos llegar y bajo qué criterios, con cuáles elementos. Entonces el rector va remando por un lado, los padres de familia por el otro y los docentes por el otro. Entonces, ¿qué pasa cuando no estamos remando para el mismo lado? Empieza a dar vueltas, empieza a girar en círculos. ¿Y qué pasa? Que ahí no estamos avanzando. Generalmente las instituciones también que buscan nuestras asesorías y nuestras mentorías es porque se han sentido estancadas por varios años o porque han entrado en ese ciclo vicioso y no saben cómo salir de eso, porque les da miedo también los cambios, y es normal. Como seres humanos nos dan miedo los cambios, pero debemos hacerlo por el bien y el avance de nuestras propias instituciones. Ni se respira ese propósito en los líderes de las instituciones. Por eso nosotros los acompañamos en esta mentoría, les ayudamos a ubicar ese propósito con el que fue creada esa institución. La semana pasada que me reunía con una rectora de una institución, y yo le decía, bueno, para nosotros acompañarte en hacer esa reestructuración a la misión, a la visión, necesitamos que tú vuelvas al foco donde surgió el propósito de crear esa institución. Entonces incluso hasta salieron lágrimas y todo, porque decía, no, es que yo recuerdo cuando este colegio solamente era una idea, y de ahí surgió el propósito que nació del corazón, y cómo todo se fue dando, y cómo ya llevamos tantos años con la institución. Pero el hecho de remover eso, los líderes no deben perder de vista ese propósito con el que se ha creado esa institución.
que luego se puede ir mejorando con el horizonte institucional para que la institución evolucione, crezca, no se va a quedar siempre ahí como en lo que nació, sino evolucionando, pero que no pierda ese propósito, que generalmente cuando las personas constituyen una institución, ya sea como sociedad o como personas únicas, lo hacen con un propósito muy noble, muy bonito, ¿sí? Son muy pocas las instituciones que he encontrado que lo hacen con un fin únicamente lucrativo. Dicen, no, es que yo lo veo es como un negocio. Son muy pocas personas las que he encontrado con ese perfil. Pero en su mayoría, por lo menos las que llegan a neuroeducación, es porque tienen un propósito de una educación en el que realmente le aporten a esa transformación de sus estudiantes, esa transformación de su comunidad, de los padres de familia o incluso de los mismos docentes, porque se sienten comprometidos, porque se sienten que a través de esa institución, además que están cumpliendo con ese enfoque de la educación, pues también están generando empleo, también están fortaleciendo la parte de aprendizaje de una comunidad, ¿no? Entonces mire que hay muchas cosas interesantes en esa gestión educativa. ¿Cuáles serán las razones por las cuales las instituciones se quedan ahí estancadas, aparte de las que yo les mencioné ahorita, que se quedan ahí como en un ciclo que uno dice, esta institución ya lleva varios años, pero no avanza, no evoluciona, sigue ahí como estancada? ¿Qué será lo que pasa? Y también, por ejemplo, las personas cuando apenas están constituyendo sus instituciones, ¿no? Y están mucho más preocupadas por la parte física, ¿no? Que es que colocar aquí este mural y colocar aquí lo otro, pero no se preocupan tanto de realmente cuál es el enfoque de esa gestión académica y pedagógica, que es lo más importante en su institución. Entonces, no, sí, que ya tiene el proyecto educativo institucional, sí, ya lo tenemos, por ahí lo presentamos a la Secretaría de Educación o a la entidad donde se lo certifican, sí, pero bueno, y ya capacitaron los docentes, ya están todos alineados a cumplir ese mismo propósito. No, ahorita estamos preocupados, es que hay que pintar esto y que hay que hacer el mural y hay que hacer lo otro y hay que, bueno, y el verdadero propósito de esa institución, ¿dónde está? Entonces mi invitación también a quienes están constituyendo su institución, no quiere decir que no se van a preocupar por la planta física, porque de hecho por lo menos en Colombia la Secretaría de Educación sí tiene en cuenta, pero no que tengan los murales, que tengan los no sé qué cuántos afiches, que tengan no sé qué cuánta decoración, no, que cumplan con los requisitos básicos, ¿no? Incluso de higiene y de bioseguridad y eso, pero no en lo que pasa es que yo veo, y sobre todo las instituciones que apenas están iniciando, que invierten muchísimo en cosas que no son tan importantes, no, y lo digo porque es real. Yo veo, por ejemplo, cómo invierten en pinturas de murales, de muchísimas cosas en decoración, pero en fortalecer su equipo, sus docentes, en capacitación, en orientarlos, en alinear toda esa parte de la gestión directiva junto con la gestión, pues de hecho alinear las cuatro
los 4 pilares de la gestión educativa, ¿no? Que cómo esté funcionando y que todo esté en el ciclo PHBA, que es el ciclo de la mejora continua, pero están enfocados como en otras cosas. Entonces, mi recomendación también por experiencia es que le dediquemos también recursos, tiempo y disposición a ese enfoque pedagógico, a esa capacitación de los docentes, que todos estén viviendo y respirando esa misión, esa visión y ese propósito de su institución, para que realmente la institución empiece a avanzar, para que todos estén remando para el mismo lado. Motivo a mis estudiantes a que se capaciten y de hecho esa debe ser la tarea, que ellos estén también, porque son ellos los que están en el aula, y si ellos no conocen cómo aprende el cerebro, si ellos no conocen cómo funciona el cerebro, les digo yo, es como si quisieran diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Así ocurre tal cual como los docentes que están enseñando sin conocer cómo aprende el cerebro. Entonces siempre es importante que lo hagan, que estén conectados con esa formación. Hay docentes increíblemente que se reciben de su profesorado y pasan años sin actualizarse. Exacto, de hecho yo conozco muchos que terminaron su licenciatura o su pregrado hace más de 20 años y de ahí no han querido estudiar más nada, y generalmente trabajan en instituciones públicas o del gobierno, y cuando les hablan de capacitación, de una vez hacen las caras del mundo, porque no, que eso sé que incluso me he encontrado docentes ya que llevan muchos años en educación, como muchos también que están estudiando con nosotros la neuroeducación, otros que son como de ese pensamiento de que la letra con sangre entra, ¿no? Y todavía, no, pero es que nosotros aprendimos así. Yo digo, sí, tal vez aprendimos así, pero como tú no conoces cómo funciona el cerebro, no sabes bajo qué condiciones se dio ese aprendizaje, que generalmente no fue con emociones de bienestar, pasó con un filtro de emociones que no son de bienestar y que además se generan como un mecanismo de supervivencia en el cerebro, más no como un proceso de aprendizaje que sea el puente para otros aprendizajes. Entonces de ahí, de esa frase que yo les decía ahorita, o sea, no conocer del cerebro y estar trabajando en educación es como querer construir o hacer un guante sin conocer antes la mano. Que por parte de la institución haya también esa voluntad, sobre todo de parte de los directivos también, de orientar y de capacitar a sus docentes, pero que también surja de parte de ellos, ¿sí? Que uno diga, vean, los profes también están motivados por aprender, por actualizarse, por conocer cada vez más, porque mire que, o por lo menos en Colombia, el tema de la inclusión educativa a muchos profes les ha costado, les afecta y dicen, no, pero es que ¿cómo es posible que en el aula estos niños con diagnósticos, con dificultades de aprendizaje, y nosotros no sabemos cómo trabajar con ellos? Entonces el tema también es, bueno, si ya por lo menos en Colombia hace unos años es una ley que los chicos pueden estar en una escuela regular, no necesitan estar únicamente en un instituto especial, sino en cualquier institución pública o privada, porque
nosotros como educadores no nos hemos dado la tarea de capacitarnos en estos temas. Porque si yo tengo un estudiante TEA en el aula, no me doy o no tengo la motivación de querer aprender qué será el TEA, cuáles son esas actividades que yo puedo apoyar a mi estudiante, ¿sí? Pero muchas veces nos escudamos en que pues nosotros no somos profesionales en ese campo y que como que no fuera mi responsabilidad, ¿no? Pero de hecho sí lo es, porque tú tienes un estudiante con unas necesidades específicas. De hecho cada uno es un mundo diferente, cada uno aprende de una manera diferente. Y cuando hablamos pues de inclusión, pues aún más porque si no aprende de la manera como yo enseño, tengo que buscar cuál es la manera en la que él aprende, ¿sí? Pero todo esto también está muy ¿cómo diría? Muy conectado con lo que las directivas piensan de su institución, ¿no? Si son de esos directivos en los que dicen, no, en las pruebas de entrevista, los niños que ustedes vean con algún tipo de, por favor, los vamos descartando. Entonces, mire que ya incluso desde las directivas se está teniendo ese nivel de discriminación, ¿sí? Ya, por ejemplo, el hecho de que a los niños para entrar a primero les hagan una prueba diagnóstica tan extensa, ya ahí hay un nivel discriminatorio, porque son instituciones que les están exigiendo un nivel de proceso de lectoescritura muy alto para poder ingresar, por ejemplo, a esa institución, cuando no debería ser un requisito para entrar a primero. No debería ser un requisito tener niveles altos de lectura y escritura, pero si no los tienen, están descartados. Entonces mire que incluso desde las directivas de algunas instituciones ya hay procesos discriminatorios, y eso no debería ser así, porque cada niño tiene sus propios ritmos de aprendizaje y tiene etapas en las cuales va a desarrollar esos procesos, que algunos aprendan un poquito antes, otros que los lleven corriendo porque la presión de los padres, la presión de otras instituciones. No, es que los niños en tal lado ya todos salen leyendo de transición. Entonces sí, yo le doy la oportunidad a los niños que vayan en otro ritmo. Entonces quiere decir que mi institución no está haciendo las cosas bien, ¿no? Estoy respetando los ritmos de aprendizaje que tienen los niños. Entonces, para quienes como institución tienen esa presión, lo que sí deben es educar a sus papás, educar a los papás en ese tema, porque los papás se dejan llevar por los comentarios que escuchan afuera, pero no quiere decir que si un niño de transición, incluso de 5 años, no tiene totalmente adquirido el código lectoescrito, entonces no está siendo respetuoso con la edad en la que él va a ir evolucionando en su proceso, ¿no? Vamos a tener también ese punto pues en cuenta, que el cambio que se da primero en nosotros para poder transformar vidas. Sí, ese es el lema de nosotros, transformando vidas. Pero yo siempre les digo a mis estudiantes de cualquiera de los programas, del diplomado, del programa de mentoría, bueno, de lo que hagan en neuroeducación o de lo que aprendan en neuroeducación, siempre les digo, primero transformen su vida. Si ustedes quieren generar cambios, empiecen primero por ustedes, ¿sí?
Incluso lo hago con los rectores, con los directivos, con los dueños de instituciones. Pero comiencen por ustedes. Comiencen por ustedes. Entonces, cuando ya hay esa transformación a nivel personal, ya va a ser mucho más fácil generar esa transformación en los demás. Seamos efecto Pigmalión positivos. Ese es un tema que nosotros también trabajamos mucho en neuroeducación porque dependiendo de las expectativas que nosotros tenemos del otro, también generamos procesos positivos o negativos. Entonces, ¿qué tanto nosotros confiamos y apoyamos a nuestros estudiantes de acuerdo al potencial que ellos tienen? O si simplemente estamos todo el tiempo diciéndoles expresiones desagradables con las que ellos cada vez van disminuyendo su autoestima, pero no están sintiéndose fortalecidos para hacer todos los procesos de aprendizaje, sino cada vez se sienten menos para hacer esos procesos. Un abrazo para todos y como siempre les digo, tengamos un gesto de gratitud al iniciar o al finalizar el día, pero es realmente transformador.